Hola, soy Alex Luna y en esta ocasión voy a recordar Street Fighter la película, o Street Fighter la última batalla como le pusieron en América Latina. Es una película hecha por el escritor y director Steven de Souza, quien es conocido por haber por haber escrito Die Hard, Judge Dredd, 48 horas, Comando, donde salía Schwarzenegger, y se me ocurrió hablar sobre esta película. No crean que estoy haciendo trampa, aquí tengo mi escaleta. Porque tenía muy descuidada la parte de celuloide y la cuenta se llama Bits y Celuloide, así que se me hace apropiado hablar de una película. Y qué mejor de hablar de una película que es mala. No estoy aquí, ni tengo la intención de tirarle mierda a la película. Creo que su reputación ya la ha maltratado lo suficiente. Pero vi unas entrevistas, leí muchas cosas sobre la filmación y se me hizo interesante el preguntarme por qué quedó así la película, aparte de hacer una mini reseña. Y como me gustan mucho los temas retro, creo que esta película es bastante ad hoc, queda con el tema. También, no sé, es la segunda película hecha sobre un videojuego. Tengo entendido que la primera fue Super Mario Bros., estelarizado por Bob Hoskins y John Leguizamo. Esa película también le fue muy mal, quedó muy mal, y se esperaban grandes cosas para Street Fighter, sobre todo para los fanáticos. Tengo ganas de rescatar, aunque sea algunas cosas buenas de la película, porque no todo es malo. Creo que es de esas películas que entran en las categorías de es tan mala que es buena. Digo, como más bien creo que para mí entra en la categoría de gusto culposo. Bueno, primero voy a hacer una mini reseña de la película, más o menos ponerla en perspectiva, y ya después voy a hablar de los problemas de filmación, que todo esto, la entrevista y lo que me dio la idea de hablar sobre el por qué quedó así la película, lo saqué de una entrevista que le hicieron al escritor y director Steven de Souza en una página que se llama The Bristol Bath Film Club. Ahí voy a poner el enlace a la entrevista abajo para que por si alguien la quiere ver, creo que vale la pena. La premisa de la película es muy sencilla. Bison es un dictador egocentrista, egomaniaco, que secuestra civiles en Tailandia, supone que están en Shadaloo, que supone que es donde donde siempre está Bison en Street Fighter, bueno, en el videojuego. Secuestra civiles y secuestra también a soldados de una organización que es como la ONU, pero está militarizada y actúan más, que se llaman las Naciones Aliadas. Y pide un rescate de millones y millones de dólares para así poder él financiar su carrera como dictador loco y para poder tener su emporio y poder mandar en el mundo, dominarlo. También están los personajes de Ryu y Ken, que esos no son los principales. Ryu y Ken son unos traficantes de armas, mercenarios, estafadores que están tratando de transarse a Sagat, que tiene de achichincle a Vega, que Vega es de los que más se parecen, pelea con máscara, tiene sus garras de metal. El otro protagonista, el principal, se supone que es Jean-Claude Van Damme. Él sale de comandante de las fuerzas de las Naciones Aliadas y secuestran soldados que forman parte de su milicia, y el mayor problema que tiene es él contra Bison. Quiere detener a Bison. Hay muchos personajes. Otro de los problemas de la película es que hay demasiados personajes. También está... ¿Quién me falta? Esperen, Chun-Li. Chun-Li sale de reportera, quiere vengar la muerte de su padre porque fue asesinado por Bison. Es bastante razonable el parecido con el videojuego Chun-Li. El problema es que sus secuaces, no secuaces, sus achichingles, los que le ayudan, el camarógrafo es Balrog, que supone que es un ex boxeador, pero en realidad es Balrog. Así que está raro, como que metido muy de a fuerzas. También está Honda, es como el productor del noticiero de Chun-Li, si le tuviera que poner un puesto. Y aquí es Sumo
samoano, creo, no es japonés, creo que es más hawaiano. Es otro origen, de todos los orígenes que cambiaron. Déjenme ver quién más. Cammy es la segunda al mando con Guile. Ella sale como la achichincle de Guile. Y el achichincle de Cammy es T-Hawk, que no se ve muy mexicano, no se ve tan completo. Bueno, no tiene el look de los videojuegos. Y aparte era lo que es el Cammy y DJ son personajes que eran muy nuevos en el videojuego, los acaban de agregar en Super Street Fighter 2. ¿Quién me falta de personajes? Déjenme ver mis apuntes. También sale Blanca. Aquí cambian el origen de Blanca. Blanca aquí es un soldado de los que secuestra a Bison y Bison lo usa para experimentar genéticamente, algo como lo que hizo Hitler con los niños del Brasil, para tratar de hacer un super soldado. Y el experimento es, agarran a Charlie, que es el amigo de Guile, que sale en la serie de Street Fighter Alpha, y a ese lo convierten en Blanca, lo mutan, por así decirlo. Todo ese origen está horrendo. Zangief sale de secuaz de Bison, y DJ es otro achichincle. DJ es el achichincle que maneja la computadora y ahí se hace cargo con la tecnología. ¿Quién me falta? Dalshim sale de médico, es el que forza a Bison para que haga experimentos con Charlie y lo convierta en Blanca. Y creo que tenemos a todos los personajes, son muchos personajes para la película, y ese es uno de los principales problemas, que están muy encimados, que no dejas que brillen. Y si me tuviera que ir por lo bueno es la actuación de Raúl Juliá, que fue su última película. Tuvo cáncer de estómago durante la filmación, y falleció como un mes después de que filmaron. Él es lo mejor de la película, sí le mete muchas ganas, sabe que está en una película, la clase de película que es, no se lo toma tan en serio y sobreactúa de una manera deliciosa, y creo que él es lo más rescatable de la película. Todo el concepto del imperio de Bison me gusta, porque en la entrevista que vi el escritor comenta que todos los planes de hacer a Bison como un villano estilo James Bond ya los tenía marcados Capcom para el futuro de la serie, y es algo que han ido implementando en los videojuegos. Me gusta que se vea en la película que aquí es el inicio de todo eso. Me gusta mucho el sentido del humor. El director y escritor no se toma las cosas tan en serio, y esto funciona como ventaja para la película. Siento que al llevarlo con la ligereza que lo hace, no se hace pesada, y tiene guiños bastante que funcionan bien. Me gusta mucho la pelea de Zangief con Honda, porque en esa pelea hacen una parodia de las películas de Kaijus y de Godzilla y de todos los monstruos que pelean sobre ciudades. Aquí la pelea es sobre una maqueta del emporio que quiere hacer, de toda la ciudad que quiere hacer Bison. Ellos pelean sobre la banqueta y un personaje japonés lo está viendo por la televisión. Funciona bastante bien, eso me agradó. También hay otro chiste de Zangief, que va a explotar una bomba, los van a atacar, y aparece la amenaza en la televisión, y su solución es rápido, cambien de canal. Ese chiste creo que funciona, es bueno. También la frustración de Sagat, los excesos de Bison, todo eso funciona. Creo que es lo que da la cara de la película. Y vaya, es una película que se quiere para niños de 12, 13 años, para los niños que estaban jugando Street Fighter en la época. También tiene detalles interesantes, como aparece al principio un barril que tiene el logo de Capcom. Tiene otros detalles, como el centro de mando de Bison, donde él comanda todo. Es un tablero de palanca y botones de maquinita, y eso está adoptado a un módulo donde puede él volar, se puede levitar. Todos esos detalles creo que están bastante bien hechos, son detalles para consentir a los fans. O sea,
Se nota que querían hacer algo bien hecho para los fans, el problema es que no les salió. Ya si nos vamos a lo malo, ya la lista de quejas empieza a crecer. Por ejemplo, a muchos personajes les cambiaron el origen, como mencionaba, Dalshin no es un médico que experimente con super soldados a punta de pistola, DJ no es alguien que opere computadoras en los videojuegos, aparte es jamaiquino, T-Hawk aquí no se ve mexicano, aunque en el videojuego se ve como nativo americano. Eh, Gail también, Gail se apega al del videojuego, el problema es que Van Damme es belga y se supone que Gail es super gringo, tiene la bandera de Estados Unidos en el brazo y pues aquí es un actor muy famoso belga con una bandera de Estados Unidos en el brazo. Se puede ver hasta ridículo en cierto momento. Digo, por un lado eso no coincide, por otro lado tienes a Van Damme, así que supongo que son de las concesiones que quisieron dar. Otras cosas malas, la película no se siente como una película de Street Fighter, parece más bien que es una película de G.I. Joe, y eso es un problema porque las peleas se sienten, vaya, no está tan enfocado en el combate, no está enfocado en peleas callejeras, no está enfocado en algo que se llama Street Fighter. Eso es como lo extraño de la película. También el hecho de que son demasiados personajes principales, metieron casi a todos los personajes del videojuego, solo les faltaron 2 personajes que estaban en la serie de Street Fighter 2 en ese momento. Les faltó Fei Long y les faltó Akuma. Fuera de eso, metieron a todos de cajón, pero los metieron. Más o menos lo que siento que hicieron es que agarraron y pusieron a los personajes principales. Tienes de principal a Bison, tienes de principal a Gail, tienes de principal a Chun-Li, a Ryu, a Ken, a Sagat, ya son bastantes. Y fuera de eso, a todos los personajes que los rodeaban, en lugar de meter personajes genéricos de películas y el que opera los controles, bueno, en lugar de decir que es un personaje genérico, vamos a decir que él es DJ. Como que así lo resolvieron y es una buena manera para cumplir con el hecho de que querían meter a todos los pinches personajes de la película, pero por otro lado son demasiados, no les das el tiempo para lucir. Otra cosa, se me había olvidado agregar una cosa buena, el vestuario de Bison está muy chingón, y si quieres pasarte lo malo, el maquillaje de Blanca se ve horrendo, realmente no les quedó bien, sí queda mucho a deber y se ve como mal hechecito, y es el riesgo de pintar a alguien de verde y ponerle unos prostéticos y pintarle encima. No sé, no se ve bien. Viendo la película hacia atrás, también rescataría toda la acción de los últimos 40 minutos, media hora de la película. Creo que funciona. Todo eso está bien. Pero no se siente como Street Fighter. O sea, simplemente no es algo... No captura la esencia del videojuego y no quiere hacerlo. Eso es como la mayor frustración. La película estaba hecha para satisfacer a los fanáticos, pero por otro lado fallaban de una manera muy sencilla. Cambiaron el concepto a una película que no tiene nada que ver con peleas callejeras. Cambiaron el origen de muchos personajes y no es que uno se pusiera muy exquisito, vaya, yo la vi la película cuando tenía 9 años, en el 95 iba a cumplir 10, 9 y medio, más o menos, y no es como si uno dijera, lo hubiera hecho Lynch, o sea, digo, no te ibas a mamonear en esa época, ¿no? Pero sí sabías que algo estaba mal y que estaban cambiando muchas cosas y que no concordaba lo que estaban haciendo con lo que estaba en el videojuego. Y aparte tenían mucho hacia dónde hacerse, digo, no es como si el videojuego tuviera mucha historia donde basarse, no era un pinche libro de Tolkien que tienes 1000 cosas para hacer, ¿no? Aquí tenías mucho margen de maniobra, pero optaron por cambiar orígenes, por forzar muchas cosas, y eso creo que fue la primera decepción para los fanáticos. Ya yo cuando la vi de niño realmente no fue una película, me sacó de onda los cambios que hicieron, pero se me hizo razonablemente divertida. Creo que toda la parte de acción del final vale la pena y está bien hecha. Vaya, tiene cierta congruencia, tiene cierto encanto.
llega a ser tan mala que es muy entretenida, ¿no? Y lo que estaba viendo sobre los problemas de la filmación el primer problema es que Raúl Julia se les estaba muriendo literal, llegó muy flaco a la filmación, tuvieron que mandar todas sus escenas hasta el final para que después lo acaban de operar, eh, y el chiste fue mandar todas sus escenas para el final del shooting, y bueno, de la filmación, para que él pudiera recuperar peso y no verse tan demacrado. Literal decían que se veía como fantasma. Y ese es un problema principal, tu mejor actor. Y aparte le echó tantas ganas en esta película que realmente fue una tragedia enorme. Que haya fallecido, falleció menos de un mes después de haber terminado la filmación. Ya no llegó al estreno de la película, que fue en diciembre del 94. Otro problema es que la gente de Capcom a fuerzas insistió en que metieran tantos personajes del videojuego. El escritor los convenció, les dijo, miren, después, más de 7 personajes principales o 7 personajes importantes, más de 7 ya es demasiado, la gente ya no los recuerda, ¿sí? Él les puso de ejemplo, ¿quién se acuerda del nombre de todos los 7 enanos? Dice, ya es demasiado. Y la gente de Capcom dijo, te entendemos, va, tienes razón, pero conforme avanzaba la filmación, le decían, oye, pues, también mete ¿no? Oye, ¿y si metes otro? Hasta que metieron a todos, salvo a Fei Long y a Akuma. O sea, dura la filmación 2 semanas más y los meten, ¿eh? Y hasta meten a los de los juegos que vienen. O sea, metieron demasiados personajes. Son, pues, todo el roster de Street Fighter hasta el momento. El escritor tuvo poco tiempo para dar los bosquejos o para dar la idea en general de la película. Lo dio en un día. Después, ya cuando trabajó en el guión, él quiso hacerla una película más de G.I. Joe, porque en ese momento Street Fighter ya tenía un trato de sacar juguetes con los que hacen G.I. Joe, juguetes de G.I. Joe, pero con Street Fighter. Esos los sacaban en el 94-95. Y sí, básicamente era el juguetito de G.I. Joe, igual con las extremidades que tenían como una liga, pero con la licencia de Street Fighter. Para los que fuimos niños en los 90 fueron juguetes muy populares, y el director de ahí sacó la idea de convertirlo en una película más estilo G.I. Joe que Street Fighter. También él dice que ya estaban muy vistas las películas a finales de los 80 y a principios de los 90, las películas de torneos de artes marciales. O sea, ya había demasiado Kickboxer con el mismo Van Damme, o Bloodsport con Van Damme. Es lo que él quiso evitar, y por evitar eso le dio en la torre a la película, porque hizo una película que no tiene nada que ver con el videojuego. También fue idea, los productores eran los que querían a Van Damme para el protagónico. El escritor les dice, oye, pero el problema es que Van Damme no habla bien inglés. Y lo que pasó es que algo muy común en los 90 es que casi todas las películas extranjeras solíamos verlas dobladas. También pasaba en Japón. Ellos vieron Bloodsport, ellos vieron Kickboxer, ellos vieron todas las películas de Van Damme que había disponibles al momento, y las veían dobladas al japonés. Ellos no tenían la menor idea de que su acento no era como el de Kyle, no era un acento americano. Por eso ellos decían, ¿qué acento? ¿Qué Van Damme? ¿De qué me estás hablando? Y aún así insistieron por poner a Van Damme como Kyle, lo cual es una incongruencia. Sí habla un poco mal. También el director dice que él había trabajado en películas con Schwarzenegger en Comando, y dice que le había gustado que Schwarzenegger era muy profesional, y él sí se prestaba para repasar los diálogos, y los diálogos que no pudiera decir bien Schwarzenegger con su acento, los cambiaban, los trataban de simplificar para que le saliera lo más fluido posible. Van Damme en esta época, como estaba en la parte más famosa de su carrera, ya estaba en un plan donde no era tan profesional, se la vivía en muchos excesos, y no se prestaba para ir a ensayar los diálogos ni para hacer correcciones en el guión, así que suena muy tieso en la película. No tiene una fluidez tan aceptable y se le nota el acento, y este güey no podría ser gringo por nada del mundo. Y pues sí resalta, pero por otro lado,
tienes a Van Damme en la película y es lo que querían. O sea, una escena de pelea entre Van Damme y Bison. Eso es el punto final y realmente es lo que vende la película. También otra queja del director era que un espectador promedio, al ver una película con Van Damme, iba a querer una película clasificación C. Obviamente no iban a hacer una película clasificación C, en Estados Unidos es rated R, restricted, aunque la diferencia es que en las películas R en Estados Unidos sí pueden entrar los menores acompañados de un adulto, aquí en México no. Y decía que en una película de Van Damme los espectadores iban a esperar una película de clasificación C y Capcom la quería clasificación PG-13, que vendría siendo aquí el equivalente a la B, más o menos. Y ahí tuvieron otro problema a la hora de clasificar la película, porque tú cuando terminas tu película la tienes que mandar a la Motion Picture Association of America para que ellos la clasifiquen y te digan, es B, es C, es la clasificación que quieras. Y justo la semana en la que mandaron a que clasificaran la película de Street Fighter, hubo un tiroteo en Estados Unidos de esos que se hacen en las escuelas y que son muy comunes lamentablemente. Y como que fueron más duros a la hora de clasificar Street Fighter. Dice, la película la filmaron como una película de clasificación B. El director ya había trabajado en muchas series de televisión como El Auto Increíble. Y dice, no tenía problema en hacer escenas de acción clasificación B. Y la asociación en ese momento, por el momento en el que se estaba viviendo, que hubo violencia en una escuela, no querían fomentarla y dijeron, bueno, así como nos la mandaste la vuelven a editar, dicen, no, córtale más. Así que lo que hicieron fue que los golpes no se vieran de lleno, que no hubiera sangre. Todo lo que puede tener de acción en una película lo hicieron lo más blando y lo más suave posible. Llegaron al punto que la cortaron tanto que les dijeron, es clasificación G, lo cual vendría siendo casi doble A. O sea, ya para niños, ya es caricatura. Y ellos querían la clasificación PG-13 porque allá las clasificaciones son muy importantes porque te indican a qué público está dirigido. Y si tú quieres ir para adolescentes, para entre niños y adolescentes, PG-13 quiere decir que tiene suficiente acción para ellos, pero no es algo prohibitivo. Y sacar una película de clasificación, ni siquiera PG, sino G, que vendría siendo como doble A, que aquí en México, según yo, nada más se los ponen a las películas infantiles y dobladas. Sí es como un toque de la muerte, es algo que no interesaría a nadie. Y como ya tenían el tiempo encima para estrenar la película, también otro de los problemas es que la fecha de estreno tenían que hacer la película en menos de un año. Cuando las películas, normalmente cuando una producción va bien, las hacen en 2-3 años, más o menos. Como ya tenían la fecha muy específica y ya fijada en piedra, que tenía que salir el 23 de diciembre, un día antes de víspera de Navidad, y aprovechar esa gente que va al cine después de tragar pavo durante 2-3 días, no podían cortarla más, o sea, ya no podían reeditarla para tratar de volver a intentar el PG-13. Y lo que hicieron fue buscar una manera de obtener la clasificación B, bueno, la que vendría siendo la B, de manera automática. Así que grabaron un audio en la parte que está entrando Guile a la base de Bison. Le pidieron a Van Damme que grabara I'm too old for this shit, o sea, literal que dijera shit. Se la volvieron a mandar a los que tenían que clasificar la película y dijeron, nos querías engañar, metiste una grosería, es clasificación B, órale. Y ya no reeditaron ni le corrigieron ni mejoraron las escenas de pelea. Ya como tenían mucho tiempo encima, ya la dejaron así. Nada más le pusieron shit y órale. También eso es uno de los mayores problemas de la película, porque las escenas de acción no son tan sabrosas, no se sienten tan intensas. Es un gran problema. Otro problema de filmación era que que Van Damme no estaba siempre dispuesto, y se supone que la aseguradora, todas las películas se compran seguros, porque si le pasa algo a un actor, te pagan la producción, que si tienes que volver a filmar, cosas así. La aseguradora le puso a un sujeto para que cuidara a Van Damme para que no se fuera tanto de fiesta.
Y el problema fue que lo que terminó pasando fue que el güey de la aseguradora terminó yéndose de peda con Van Damme. Ya se iba de fiesta con él. Y cuando querían en la mañana decirle, oye, tócale a este güey porque ya le toca filmar, ve por él a su camerino, pues el güey no estaba, o estaba indispuesto, o decía que tenía gripa, y pues la verdad no, o sea, Van Damme estaba como en un punto de muchos excesos en su carrera y no lo podían usar. Y también dicen que tuvo ahí unas ondas con Kylie Minogue, no, o sea, se ve que el tipo fue una fichita en esa época, y estaba en un plan, al menos para el director y para la producción, inmamable, y no lo podían usar siempre, y lo que agarró el director y su solución fue, bueno, pues le voy a dar más escenas a los demás personajes. Y se nota porque Kyle sale muy poco en la película, o sea, Kyle es, no le quiero decir poco importante, pero su presencia como que a veces hace falta, así como de, bueno, si este es mi referente, este es mi protagonista, como que sí le hace falta, y la película realmente lo exige de cierta manera. Y hay muchas veces donde dices, ¿por qué le dan tanto tiempo a otros personajes que no es tan lógico? Creo que eso le sirve para que, a final de cuentas, ya en el resultado final, le sirve para que luzcan otros personajes. Y lo malo es que, pues, si tienes a Van Damme, pues quieres que luzca Van Damme, no quieres que luzca en el resto. Y esos son como, en general, todos los problemas. Para mí el problema más grave es la reedición que dejó la película tan suave, que la dejó casi clasificación A. Creo que es lo que más afecta. Y ya de ahí afecta también las decisiones de hacer una película tipo G.I. Joe, de que no quererla hacer una película de combate callejero. Y creo que no era algo tan difícil por hacer. O sea, a final de cuentas, un par de años después, no sé si 1 o 2 años después, creo que sacaron la película animada, el anime de Street Fighter 2, The Animated Movie, y es muy buena. Y es muy fiel al videojuego. Es una película muy padre. Realmente tiene todo lo que no tiene esta. Y demuestra que sí se puede. Solo que, en el caso de Street Fighter, la película, pues hay muchos intereses, la gente de Capcom no entendiendo cómo se hace una película, los que hacen una película no entendiendo cómo es el videojuego de Capcom, todo mundo, vaya, todavía estaba leyendo entrevistas con el elenco de esa época y dicen, sí, en esa época me decían que había un videojuego, un juego muy famoso para computadora. Realmente se nota que había gente talentosa trabajando en esto, pero no era gente tan apegada al material. Era gente que le importaba más hacer la chamba como ellos la sabían hacer y salir del paso con algunas cosas, más allá de consentir o de ser tan fieles para los aficionados. Y vaya, hay pocas cosas que tienen... Ah, otra cosa que a mí me gusta, un detalle que creo que vale la pena, es al final, justo cuando termina la película y ganan los buenos, spoilers, todos los personajes que están en la escena hacen su pose de victoria. Creo que ese es el mejor momento de la película. Creo que eso es lo que dices. Creo que es lo que te hace soñar con la segunda parte. Y aparte, hay una escena después de los créditos, tiene escena post créditos, que ahorita son muy famosas, donde Bison revive, la computadora de Bison lo está reviviendo. O sea, sí tenían esperanzas de hacer una secuela. No tuvieron el éxito para hacerla, pero sí tenían la intención. Y otras cosas, no sé, también me faltó decir que siento que a veces los combates son un poco como que te los dan mucho a desear. Las peleas, por ejemplo, al principio Ryu contra Vega van a hacen todo el setup, toda la... Te dan a entender que van a tener un combate, y en eso llega Guile y los arresta a todos y no pelean. O sea, hacen toda la presentación de peleadores, va a haber combate en reja con las garras de Vega,
Ryu está listo para darle en su madre. Parece una película, parece que salió de Kickboxer. Y cuando va a pasar eso te dicen, y te mandan a la fregada, llega Gael y los arresta a todos. Eso es lo que creo que más afecta a la película. Que están tan cerca de darle a los fans lo que querían y justo cuando estaban cerca se alejaban. También hace como un año hice el video del videojuego que hicieron basado en la película basada en el videojuego. Yo hice sobre la versión de Sega Saturno, que no es un juego tan malo. Creo que el juego es decente. Dicen que la versión de para maquinitas es muy mala. La versión de Saturn y de PlayStation creo que son decentes, siempre y cuando busques un Street Fighter que no te dé más allá de ser un Street Fighter medio bien hecho. Pero no sé, creo que se le puede sacar mucho jugo con estas películas retro. Y ustedes participen y comenten estas películas con nosotros. ¿Qué les pareció Street Fighter? ¿Qué les pareció Van Damme? ¿Qué les pareció Ming-Na Wen como Chun-Li? Creo que ella lo desquitó bastante bien. También Kylie Minogue como Kami. Creo que no desentona, digo, no es una película donde tengas que lucir mucho, pero no desentona demasiado. Creo que lo hace decente y pues, platiquen de la película con nosotros. Aquí ahora sí que usen los comentarios o si no en Twitter la platicamos. Espero que estén muy bien y nos vemos para la próxima.